Rocío nos va a hablar un poco sobre estas visiones que la academia nos presenta, que pueden ilustrar mucho más claramente quiénes son estos actores tan especiales, ellos que son los protagonistas de la escuela. Adelante, Rocío. Bien, pues efectivamente hay diversas aproximaciones teóricas en torno a la juventud que derivan pues de diversas también investigaciones que se han hecho a lo largo de los últimos años. Entonces vamos a hablar de estas visiones que intentan contestar a estas dos preguntas. La siguiente, por favor. Bueno, las preguntas son, ¿qué significa ser joven? ¿Qué significa esto de la juventud? ¿Qué implica ser joven? La primera postura que vamos a revisar ahorita es la visión de esta etapa de la juventud como una etapa de desarrollo psicobiológico humano. ¿Qué quiere decir esto? Ver a la juventud como una etapa de crisis en donde los jóvenes generan ciertas patologías, en donde pasan por momentos muy conflictivos en su vida, y entonces es una visión que nos lleva o nos invita a mirarlos como una etapa problemática, como una etapa de riesgo, y entonces es donde los adultos intentan controlar a los jóvenes, controlar su quehacer común, de manera que intenten crear jóvenes sanos, normales, y digo normales en el sentido de que la normalidad vista desde la sociedad implica parámetros como, por ejemplo, que los jóvenes sean heterosexuales, que generen una familia nuclear, que puedan insertarse al mundo laboral sin ningún problema. Y pues esto realmente, la pregunta es completamente normal, todos los jóvenes entrarían en este parámetro, porque creo que nosotros desde nuestra práctica docente y desde el contacto con los jóvenes también vemos otro tipo de características que surgen y que no porque sean distintas a la percepción de normalidad deberían de ser vistas pues como un problema, como una desviación o como algo que no entre en la sociedad de manera aceptada por todos, ¿no? Entonces esta visión creo que también se queda un poquito corta, vamos a revisar algunas más para que ustedes valoren cuál es la que pudiera acercarse a una visión distinta de la juventud. La siguiente visión es cuando se concibe a la juventud como un momento clave para la integración social. ¿Qué quiere decir esto? Parte de que el joven no es integrado en la sociedad siendo joven, es decir, tiene que esperar a ser adulto para poder ser integrado socialmente, ¿no? Entonces vive en una etapa durante su juventud en la que se prepara, en la que obtiene herramientas, valores, habilidades, para poder después ser un adulto formal e integrarse en la sociedad de manera favorable, ¿no? Que sea alguien que proponga, que promueva, pero siendo joven no lo tomamos como si fuera ya parte de la sociedad. Quizá esto algunos dicen que es porque no tiene la edad suficiente para ser un ciudadano, para ejercer su participación, lo cual, bueno, pues creo que es completamente contrario, ¿no? Desde su postura como jóvenes también pueden proponer y también pueden hacer y decir y pues ejercer esa ciudadanía que no necesitamos tener 18 años para hacerlo e ir a votar, que es lo que a veces nada más se concibe como ejercer la ciudadanía, ¿no? Entonces, esta concepción surge a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y pues también propicia la estigmatización del joven, es decir, ver al joven pues como estos parámetros de drogadicto, lo que veíamos en el video, en el primer video, de drogadictos, problemáticos, conflictivos, inestables, que no saben lo que quieren, que no saben hacia dónde van, y cabría la posibilidad de mejorar esta visión, creo yo, porque si mantenemos esta visión, es imposible que les permitamos desarrollarse en esta etapa y que no nada más esperen a ser adultos para ser integrados en la sociedad, sino que se sientan en la plenitud de su ejercicio como ciudadanos desde el ser joven, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo a su consideración. Y la siguiente visión que vamos a revisar es esta que mira a la juventud como un dato sociodemográfico. Únicamente es una población que está entre una edad, que abarca ciertos rangos de edad y que es homogénea, es decir, los jóvenes tienen las mismas características, las mismas necesidades, hay que verlos como una masa homogénea y esto implica pues que se hagan políticas públicas, por ejemplo, que no incluyan a todos los jóvenes, es decir, que manejan parámetros o criterios de investigación como unificando a la juventud, como si todos fueran iguales. Yo me pregunto, por ejemplo, ahí entran nuestros jóvenes indígenas, por decir algo, ¿no? Tantas características distintas
que de acuerdo al contexto, a la edad, a la época en la que estamos viviendo, pueden ir cambiando de un contexto a otro, de un país a otro, y estas políticas a veces, bueno, pues se hacen de manera global y considero desde mi punto de vista, que no es algo que propicie una mejora de esta visión de los jóvenes, ¿no? No entran todos los jóvenes en este tipo de investigaciones simplemente porque no son iguales. Bueno, la siguiente se acerca un poco más a una visión más propositiva, implica ver a los jóvenes y a la juventud como agente de cambio. Esta visión se acerca pues como a una tendencia un poco política, en donde se considera que el joven es un activista, idealista, que cuestiona la cultura actual, y de esta manera vemos un poquito de similitud con una etapa en donde al joven se le ponen como los sueños de la sociedad, que el joven transforme la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Que el joven genere movimientos, cree revoluciones, etcétera. Sin embargo, bueno, pues yo me pregunto, ¿todos los jóvenes tienen esa intención? Nosotros desde nuestra postura como docentes y estando en las escuelas, vemos que hay muchos jóvenes que están como apáticos un poquito a participar. Yo me pregunto, quizás sea porque no encuentran los espacios adecuados o los incentivos adecuados para hacerlo. Y creo que eso nos toca a nosotros también como escuela, desde un ambiente seguro para las y los jóvenes, que puedan propiciar pues como la idea de hacer algo por la sociedad, de crear proyectos de impacto social y no nada más quedarse pues como a ver qué pasa y que corra el mundo, ¿no? Y los jóvenes creo que eso sí en su generalidad tienen muchísimas ideas nuevas, generan un pensamiento creativo y crítico que podría propiciar nuevos movimientos y que a veces pues nosotros coartamos desde la propia escuela, ¿no? Entonces valdría la pena replanteárnoslo. Y bueno, el siguiente, fíjense, es visto como un problema de desarrollo, la juventud como un problema. Creo que es algo que se comparte en muchos sectores de la sociedad y lo veíamos en los videos. La juventud es un problema, ¿qué hacemos con ellos, no? Es una etapa de desarrollo en donde, bueno, están probando de todo, están haciendo de todo, pero pues no tienen límites, no tienen hacia dónde caminar, no tienen a dónde ir. Y pues, ¿qué nos toca? También, si nosotros no hacemos algo por modificar esto, vamos a seguir viendo a la juventud como un problema. Y esto pues no es precisamente propositivo y positivo, ¿no? Entonces, la invitación es a que, en primera, desestigmaticemos a la juventud como problema y no lo veamos como tal, sino como una posible solución. Incluso cuando ellos se asumen como agentes de cambio, es posible que generen soluciones a conflictos que están presentes, no es como el futuro, sino el presente también, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar, en otra visión se mira a la juventud como una generación. Aquí, por ejemplo, conocemos que últimamente se habla de la generación X, de la generación internauta, etcétera, en donde la juventud es vista, en primera, como un mercado seguro, ¿no? Ahí sí es prioridad la juventud, porque sabemos que aunque no tengan como los recursos necesarios económicamente hablando, compran y consumen. Entonces, vista como una generación, es homogeneizarlos igualmente a todos y decir, bueno, ellos son el mercado ideal para este tipo de cosas, pero pues tampoco proponen algo para su propio desarrollo, ¿no? A veces lo coartan incluso. Y la última visión, que yo creo que es la más cercana a lo que nosotros intentamos renovar como una visión del joven, es la construcción sociocultural. Es decir, desde la antropología y la sociología, los últimos años, se ha mirado a la juventud no como algo global, universal, sino que es influenciada su desarrollo y su desempeño desde su cultura, desde su propia realidad. Y esta mirada nos permite ver cómo generan las propias culturas juveniles su identidad a partir de lo que hay a su alrededor. O sea, no podemos dejar de mirar que la sociedad también propicia la juventud es el resultado de lo que propicia la sociedad y cada sociedad es distinta, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una construcción sociocultural. Sin embargo, estas son las miradas. Sin embargo, no sé si ustedes se dan cuenta que hay ciertos parámetros que comparten todas y a mí me llama realmente la atención, por ejemplo, ver que poco se habla de la mujer, ¿no? Como desde la perspectiva femenina, casi no las encontramos en las investigaciones que se están realizando. Es como la tendencia a generalizar al joven como el varón joven, ¿no? El varón que hace esto, el que se droga, el que etcétera, etcétera, pero la mujer, ¿dónde aparece? Entonces esto desvirtualiza lo femenino y creo que tampoco es como una equidad de género desde la propia perspectiva de la academia, ¿no? Entonces hay que modificarlo y así también
esta tendencia homogeneizante pues no es algo positivo porque los jóvenes son distintos de acuerdo a su contexto. Entonces no podemos parar a decir que todos somos iguales, que todos requieren las mismas posturas, tienen las mismas necesidades, y nunca hay que olvidarnos como del caso por caso. Incluso yo les invito a preguntarse en su propia aula, en su salón de clases. Tenemos alumnos tan diversos que comparten un contexto similar, pero que aprenden de manera distinta, que tienen intereses distintos. A algunos les gusta el arte, a algunos les gusta aprender mediante técnicas divertidas, etcétera. Y hay veces que nosotros desde el aula, desde lo que nos toca aquí cerquita, también tendemos a homogenizar a todos nuestros alumnos y bueno, pues eso también coarta o limita un poco su desarrollo en la escuela, porque finalmente nosotros no somos nada más docentes, como comentábamos al principio, sino somos participantes en todo el desarrollo, en todo el proceso de desarrollo que vive el joven, y la escuela debe ser vista como una plataforma importantísima, porque para algunos la escuela es lo único que tienen. No tienen una situación favorable en familia, ni tampoco en el contexto del barrio, de la colonia, y la escuela realmente es lo único que tienen, ¿no? Y a veces pues les ponemos trabas también en la escuela. Entonces vamos pensando un poquito en esto. Y bueno, la siguiente, por favor. En general también se cuenta con una visión adultocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de estas investigaciones son elaboradas pues por adultos, ¿no? O sea, hablan de los jóvenes, pero son adultos los que hablan de los jóvenes. Entonces, quizá integrar al joven no estaría mal para las próximas investigaciones y generar posturas distintas, ¿no? Detrás de estas diferentes visiones de la juventud prevalece esta mirada adultocéntrica. Entonces, preguntémonos también si dentro de nuestro quehacer en el aula y en la escuela también tenemos una visión adultocéntrica, por temor a perder el control, por ciertos temores también, pues como a no llevar una relación de mayor autoridad sobre los chicos y las chicas, ¿no? Entonces, intentemos generar una visión más cercana a su propia realidad como jóvenes. La siguiente, por favor. Bueno, los adultos establecen un trato desigual y asimétrico con las y los jóvenes, y por lo mismo obstaculizan su participación en las decisiones que afectan la vida pública y o privada. ¿Qué motivación puede tener un chico que, además de estar completamente desesperado por la situación a lo mejor política, pues no tiene los suficientes recursos, incentivos y la plataforma adecuada desde los ambientes seguros en los que se desenvuelve, que son la familia, la escuela, su barrio, todo lo que está cerquita, ¿no? ¿Qué podemos hacer para eso? Generar dentro de esos propios espacios pues las plataformas para visibilizar lo que ellos están proponiendo y que ellos se asuman como agentes de cambio, porque al asumirse como agente de cambio se siente importante y que tiene un papel importante en la sociedad. Y eso es lo único que puede motivarlos a que generen un cambio, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo ampliar la mirada? Yo creo que podemos tomar en cuenta estos aspectos. En primer lugar, cuestionarnos desde dónde se mira a las y los jóvenes y quiénes los miran. Creo que no toda la gente los mira de la misma forma y no toda la gente los mira. Simplemente hay veces que la juventud parece como un mito, como algo aislado y no tiene una identidad propia, pero porque nosotros como adultos o como sociedad lo generamos, ¿no? Ahora, lo que comentaba hace un poquito, el contexto económico, social, histórico y cultural de cada joven, ¿no? ¿De qué jóvenes estamos hablando? No es lo mismo hablar de los jóvenes que estudian el bachillerato técnico, no sé, en el bachillerato de Valles, en la Huasteca Potosina, que un joven que estudia el bachillerato técnico en el Distrito Federal. Tienen características distintas, contextos diferentes, necesidades diferentes y no se desempeñan de manera exactamente igual, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta el contexto donde se están desarrollando. Ahora, la propia mirada de los jóvenes, ¿cómo se miran a sí mismos? Es curioso que compartimos a veces los jóvenes esa visión adultocéntrica, porque hemos aprendido de esa manera. Sin embargo, pues no propicia que entre nosotros mismos se generen movimientos adecuados, pero ya se está haciendo. Los jóvenes, ya como veíamos en el video, decía una chica por otro lado, es la mejor etapa de la vida, ¿no? Porque podemos hacer y deshacer y proponer, pero que no se quede como una etapa de la vida, sino que la gente joven entendamos que también podemos trascender siendo jóvenes, ¿no? Y eso, pues creo que está sucediendo, lo comentaba también una señora, se generan culturas juveniles, tribus urbanas, etcétera, que hablan del movimiento que está surgiendo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, como una pista, ¿qué podemos hacer? Mirar como un proceso de construcción de la identidad.
las personas, todos a lo largo de la vida vamos creando nuestra identidad, pero se consolida en la etapa de la juventud. Se consolida porque nos atrevemos a cuestionar, nos atrevemos a preguntarnos cómo queremos que salga, ¿no? Entonces, la juventud es una construcción sociocultural y miremosla desde esa perspectiva. La siguiente, por favor. ¿Qué es esto de la identidad? A veces nos podemos preguntar o tener muchas ideas al respecto, pero vamos a dar una pequeña definición. Es la construcción de uno mismo, fíjense qué importante. Es aquello que nos hace ser quienes somos, es la suma de nuestras experiencias, valores e intereses. Es lo que nos define como personas y nos distingue de los demás. Y bueno, al hablar de valores, sabemos que ha cambiado la escala de valores en la sociedad de hace unos años ahora, y es a veces lo que no entendemos. Entonces, los valores de los jóvenes de hoy quizás es distinta que de sus padres y que de sus abuelos, y así nos vamos, ¿no? Entonces, entenderlo implica una reestructuración social que nos toca a nosotros también desde la mirada de la escuela. La siguiente, por favor. Esta identidad se construye por etapas durante toda la vida, como se los decía, crea conflictos con el entorno, esta rebeldía de la que se habla, y es un proceso dinámico, no es estático, siempre está en constante movimiento. La siguiente, por favor. La juventud y la identidad es una construcción sociocultural. En primer lugar es relacional, es decir, no se puede ver de manera independiente a toda la sociedad, a todo el contexto. Hay que relacionarla con el género, con todos los aspectos que forman la sociedad en general. Por otro lado, es históricamente construido. No es lo mismo ser joven hoy que ser joven hace 20 años. Es situacional. Recordemos siempre el contexto y pongámoslo siempre en materia pues de atención. Es cambiante, ya les decía, no es estático, es dinámico, se construye y se reconstruye a través del tiempo, ¿no? Eso es algo muy positivo para nosotros porque lo podemos estar reconstruyendo. Se produce en lo cotidiano, en lo cercano, o sea, no se tiene que ir el chavo a leer 20 libros para saber quién es, para saber cuál es su identidad. Se construye en su barrio, con sus amigos, con sus iguales, en su escuela, con su familia, etc. Y puede producirse también en lo imaginario, el chavo sabe qué quiere, pero cómo lo llega a hacerlo, ¿no? Entonces, si nosotros propiciamos el espacio adecuado para que pueda consolidar ese imaginario que tiene, creo que sería la parte ideal que nos corresponde. Y la siguiente, por favor. ¿Qué pasa en este proceso de la identidad? Aquí vemos varios tipos de jóvenes expresando algo. Cada quien lo puede mirar de una forma, pero están expresando algo. La siguiente, por favor. Es necesario reconocer que son los jóvenes quienes en su relación intersubjetiva con sus pares se van identificando y o sumando a grupos o comunidades, ahora ya reales o virtuales, que les permiten construirse. Virtuales porque, bueno, estos blogs, el chat, etcétera, ya habla pues también de una comunidad distinta. Y la siguiente, por favor. La identidad juvenil es un proceso en dos partes. En primera, desde la propia persona. Es un proceso interno, donde el chico y la chica reconoce sus capacidades, potencialidades y limitaciones. Por eso es un proceso que viene durante toda la vida. Ahí es donde reconoce que sí puede, que no puede, cómo quiere que sea, etc. Y es un proceso externo, es decir, desde la influencia del entorno sociocultural, cómo me ven los demás. Aquí hay que atender las exigencias de la familia, de la escuela, del trabajo y de los demás agentes socializadores. La siguiente, por favor. Las culturas juveniles. Bueno, hablar de culturas juveniles sería algo amplísimo, pero es lo que está sucediendo también en nuestras escuelas, ¿no? Los jóvenes no dejan de ser jóvenes dentro del plantel. Son expresiones sociales de las y los jóvenes mostradas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre y en algunos espacios de la vida institucional. Algunos espacios de la vida institucional. Podemos generar más espacios dentro de esta vida institucional. Y bueno, las culturas juveniles no son estáticas, ¿no? Conocemos gente que pues por sus gustos musicales, por sus ideas, por la tendencia a pertenecer a ciertos grupos, va cambiando también como esa cultura juvenil hasta que encuentra en dónde se siente como más aceptado y más a gusto para ejercer su participación ciudadana. Y bueno, vamos a continuar, la siguiente por favor, con estas miradas de los jóvenes para que Alma continúe con la presentación.